Hace un par de décadas el zoom era un lujo. No todo el mundo podía permitirse siquiera tener una imagen en el disco duro, mucho menos hacerle zoom. Desde la fotografía mejor iluminada hasta el más simple de los dibujos quedaban totalmente embarrados al intentar acercarte aunque sea un pelín. Cuando internet era sinónimo de un módem ruidoso de monitores CRT, más de uno se preguntaba si no habría otra forma de dibujar a la pantalla, una en la que al agrandar la imagen, esta no se viera con dientes de sierra. Hoy te voy a contar la historia de una revolución, la historia del SVG. En los primeros años de la web había un caos de formatos, GIF estrambóticos por acá, JPG pixelados por allá, cada uno con sus ventajas y limitaciones. Tim Berners-Lee y su banda en el W3C eran los encargados de poner orden en ese caos. Para 1996, un tal Chris Lilly ya andaba con la cabeza quemada pensando en todo el temita de los gráficos escalables en la web. El tipo sabía que un formato de imagen basado en vectores y no en píxeles permitiría gráficos que se vieran bien a cualquier tamaño, ideales para logotipos, mapas o ilustraciones. La semilla ya estaba plantada. Pero el verdadero movimiento empezó en 1998. Ese año, 6 propuestas distintas de un formato vectorial llegaron al W3C. Era como un reality show, diferentes grupos de empresas tecnológicas, cada uno con su receta propia, compitiendo por ser la elegida. Por un lado, Adobe, junto a IBM, Netscape y Sun, presentó PGML, que no voy a pronunciarlo, su visión de gráficos vectoriales basada en la experiencia de Adobe con PostScript y PDF. Por otro lado, Microsoft junto a HP, Autodesk y Macromedia contraatacó con VML, un formato que de hecho ya venían utilizando internamente en Office e Internet Explorer hace un montón de tiempo. Y bueno, no solo estaban ellos, sino que también estaban WebCGM, DrawML, Web Schematics, HGML y un quilombo más de siglas que no sé ni por qué me estoy animando a pronunciar. Adobe y sus aliados estaban dispuestos a colaborar. PGML, decían, era apenas un punto de partida y aceptaban que el W3C lo modificase a gusto. Microsoft, en cambio, llegó con su VML ya implementado en productos y prácticamente dijo: esto no se toca. El W3C tenía un lindo problema entre manos. Había que unificar todas esas ideas en algo común sin volverse loco ni entrar en bardos interminables. Ante la aluvión de propuestas, el W3C hizo lo que mejor sabe hacer: formar un grupo de trabajo para ponerse de acuerdo. Y así nació el grupo del SVG en 1998 con Chris Lilly a la cabeza y expertos de varias empresas en la mesa. La estrategia fue diplomática e inteligente. En vez de elegir a un formato ganador y hacer enojar al resto, decidieron crear un formato nuevo desde cero, tomando lo mejor de cada propuesta. Era un Frankenstein de ideas, pero con sentido común. Por ejemplo, del lado de Microsoft y VML tomaron la idea de las rutas compactas, que eran las instrucciones abreviadas para dibujar formas, porque en pruebas resultaba clave para que los archivos vectoriales no pesaran tanto. Y de Adobe y PGML aprovecharon todo el conocimiento de PostScript sobre cómo manejar coordenadas, colores, transformaciones matemáticas para girar o escalar figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con cada aporte, se buscó el denominador común. El objetivo era claro y nada sencillo: un lenguaje vectorial para la web, abierto, basado en XML y que pudiera describir gráficos 2D con precisión. Yo te lo cuento re tranqui, pero ni en pedo fue así. En las reuniones dicen las malas lenguas que hasta volaron sillas por el aire. Microsoft mantenía su posición inicial algo terca, tuvo que ceder terreno y al final todos fueron poniendo algo de su parte y el resultado empezó a tomar forma. Lo bautizaron como SVG. No se complicaron mucho la cabeza, porque eso se traduce literalmente como gráficos vectoriales escalables. Para 1999 ya había borradores en desarrollo y tras un par de años de afinar detalles y pelear con los últimos líos técnicos y políticos, el 4 de septiembre de 2001, mientras en Medio Oriente le estaban cargando nafta a un avión, el SVG 1.0 se convirtió oficialmente en una recomendación del W3C. En palabras simples, se volvió un estándar web reconocido. Y ahí es donde uno diría: listo, se terminó el video, suscribite, dale like a la campanita, etcétera, etcétera, pero no, negativo, no. SVG había nacido con bombo y platillo en los papeles, pero al principio casi nadie lo utilizó. ¿Por qué? En gran parte era culpa del navegador más popular de aquellos años, Internet Explorer. Microsoft había quedado medio ardido y decidió ignorar totalmente SVG en el IE6, que era el navegador dominante de la época. La única forma de ver un SVG era instalar un plugin adicional como el Adobe SVG Viewer. Te podrás imaginar que a la mayoría les pareció un trabajo extra al pedo, porque la web de principios de los 2000 no estaba lista para pedirle a la gente que se descargue un plugin
para ver tal gráfico. Así que SVG, pese a su potencial, quedó arrinconado en nichos muy específicos. Para colmo, Macromedia la venía pegando con Flash y era la manera de tener gráficos interactivos en la web, pero todo esto te lo cuento en el video que te dejo acá arriba. Durante una buena parte de la época, SVG sobrevivió gracias a una comunidad pequeña pero apasionada, gente técnica y entusiastas que se juntaban en foros y mostraban demos impresionantes de todo lo que se podía hacer con SVG. ¿Y qué pasaba del lado de Microsoft? Buah, seguían haciéndose los giles con esto de implementar SVG en su navegador, pero puertas adentro estudiaban la tecnología muy de cerca, tan de cerca incluso que decidieron inspirarse para crear su propio camino, y a mediados de los 2000 Microsoft sacó una tecnología llamada XAML, que era una copia de SVG, y más tarde Silverlight, que era una copia de Flash. En lugar de adoptar el estándar abierto, Microsoft intentó jugar su propio jueguito otra vez, y Silverlight y XAML nunca se pegaron, pero demostraron que Microsoft conocía el valor del SVG y prefería clonarlo antes que ceder terreno en la guerra de los estándares. Toda historia tensa tiene su giro dramático y para el SVG empezó a finales de los 2000. Pasaron varias cosas al mismo tiempo que cambiaron la suerte del formato. Primero, la hegemonía de Internet Explorer empezó a caerse a pedazos. Firefox se empezó a popularizar, nació Chrome y entre ellos y otros navegadores le fueron comiendo mercado Internet Explorer y estos otros sí le tenían fe a SVG. Firefox llevaba años explorando con soporte SVG, lento pero seguro. Opera también y Apple con Safari WebKit igualmente se subió al tren. Para cuando Internet Explorer se dio cuenta ya empezaba a quedarse aislado en cuanto al soporte de nuevas tecnologías. Segundo, llegaron los smartphones y con ellos la caída de Flash. El software que había eclipsado al SVG dejaba el escenario para darle paso al HTML5 y esto te lo cuento un poco más a detalle en el video que te dejo ahí arriba, pero no me gusta hacer spam. Tercero, la propia Microsoft dio su brazo a torcer. En enero de 2010 anunciaron que Internet Explorer por fin soportaría SVG. Dicen las malas lenguas que fue más por presión del mercado y por demostrar que sí apoyaban HTML5 que por amor al SVG, pero el hecho es que desde Internet Explorer 9 en adelante todos los navegadores principales serían compatibles con SVG de forma nativa. El renacimiento de SVG se hizo evidente alrededor del 2011. Ese año, por ejemplo, Microsoft hasta auspiciaba una conferencia llamada SVG Open, dando a entender que el panorama era otro. De repente SVG estaba en todas partes sin que la gente se diese cuenta. Las webs empezaron a usar SVG para gráficos, logos e iconos, sin miedo a que en tal o cual navegador no funcione. No me voy a ir mucho al pasto explicando cómo funciona SVG. El secreto es que almacena fórmulas en vez de píxeles. Describe líneas y curvas con coordenadas. Es como recibir la receta de un pastel en lugar de la foto. Si amplias el dibujo, el navegador recalcula la ecuación y todo sigue nítido. SVG es texto en XML. Abrir un punto SVG nos muestra etiquetas como circle o rect, que son números. Son coordenadas donde se debe dibujar cada cosa. Al formar parte del DOM, también puedes estilizarlo con CSS y animarlo con JavaScript. Un rectángulo puede volverse azul al pasar el mouse o deslizarse sobre un pequeño script, cosa que no puedes hacer en PNG o JPG sin hacer alguna chanchada. En resumen, es el gráfico vectorial como si fuese de Illustrator pero llevado a la web. Incluso lo llamaron el PostScript de la web, pero nació para mezclarse con HTML y CSS, es un estándar W3C libre y responde al diseño adaptable. Insertar un SVG lo hace indexable por buscadores y perfecto tanto para la pantalla de un reloj como una valla publicitaria. La historia del SVG es la prueba de que las buenas ideas a veces llegan demasiado pronto. Nacido entre rivalidades de los 90, pasó años opacado por Flash hasta que la web maduró y sin pedir permiso se volvió indispensable. Gracias a él los iconos lucen perfectos en 4K y los gráficos interactúan sin plugins. La web es un lienzo infinito donde nada acaba, solo se transforma, como los vectores de un SVG. Nuestras creaciones escalan y se redibujan con cada generación de pantallas. Quizás el auténtico final feliz sea aceptar que no hay un final, solo el pulso constante de la innovación siempre listo para volver a trazarse.